Y no sé si me sirve que vamos a parchear y vamos a ampliar un poquito una acera. Claro. Es que no es una actuación eso. Sí. Es que la gente no va a venir a vivir al barrio si no hacéis una reforma integral. Auzoaren egoerari buruzko kezka handia ikusi dugu auzokien artean, Arrosadia eta Azpilagainako 3. auzo eztabaidagune honetan, Zibibox aretoan han esandakoaren arabera. En toda la carretera Tajonar, desde la universidad hasta Santa María la Real, no hay ni una papelera. Vivo en la calle Santa Marta y veo que en la calle Sangüesa suben los coches a toda velocidad. En las últimas obras se eliminó un único semáforo que había, con lo cual ahora entre la avenida Zaragoza y la avenida Cataluña no hay ni un semáforo. Tenemos en 100 metros 2 garajes y están todo el día, el 90%, arreglando los coches en la calle. La plaza Alfredo Floristán, sí, que durante el verano es bastante difícil utilizarla porque no tiene ninguna cobertura de sombra. Además de eso, el otro paso de peatones de la avenida Zaragoza, entre la famosa isleta de protección, pues he traído la foto, porque en la isleta de protección no cabe una silla de ruedas. El proyecto de lo del lago del Sadar no es vuestro, pero ahí sí hubiera venido bien unos baños de estos autolimpiables o una cosa de estas. A mí me da verdadera pena ver los bancos que son nuevos, sí, que necesitan una mano de pintura porque ahí cae el sol, pero bien. Y nos invaden el aparcamiento y entonces es imposible encontrar una plaza de aparcamiento hasta que el fútbol no termina y desaloja todo el tráfico. Beste proposamen batzuk sortu dira ere, eremu publikoen erabilera edo konpostegite zonalde berria adibidez. No sé si se ha pensado desde el propio ayuntamiento la posibilidad de estimular o plantear reuniones con los vecinos en los 3 barrios para hacer lo que serían puntos de compostaje comunitario. Quería comentar el tema de bajeras de ocio, de locales menores, bajeras de jóvenes, etc. Se tiene registro de cómo han ido evolucionando, de si efectivamente han solicitado esas licencias, se han adecuado según la nueva normativa o no sabemos nada. Bueno, yo soy usuaria de la Ikastola Hegoalde y fuera del horario escolar es un espacio que está siendo muy aprovechado y muy utilizado por gente joven. No sé si convendría también valorar el que se pueda abrir con supervisión de personal el fin de semana. Honako hauetatik gai haunitz landuko dira Iruñeko hegoaldeko EDUSI proiektu integralaren barruan auzo zinegotzia den Edurne Eginoren esanetan. Horretarako, prozesu partizipatiboa martxan jarri da azaroaren erdialdera arte.